Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Llamarán a presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social por salida de especialistas. Exministro Luis Amador deberá comparecer ante comisión para dar explicaciones sobre aeropuerto. Comisión recomienda ratificar a nuevo miembro para Junta Directiva del Banco Central. Piden apoyo para no trasladar CONAPAN al Ministerio de Salud. Vamos al detalle de las informaciones. Comisión de Derechos Humanos llamará a presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social para conocer sobre salida de especialistas. La Comisión de Derechos Humanos acordó llamar en audiencia a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Laura Ávila Bolaños, para que se refiera a la crisis generada por la salida de especialistas de la institución y qué planes de contingencia se pueden tener. La presidenta de la comisión, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz Guevara, enumeró una gran cantidad de consecuencias y problemas que va a tener en la atención de los asegurados la salida de los médicos especializados. Muchos procedimientos como cirugías, como partos, exámenes médicos y otros se verán interrumpidos por esta situación. Nuestra vida está en peligro. Un accidente de tránsito, un accidente en el hogar que requiera de especialistas, compañeros, compañeras, tenemos más de 80 hoy especialistas que salieron de la caja, que dieron su renuncia y de las cuales ni el 50% van a volver. La parlamentaria Cintia Córdoba, del Liberal Progresista, afirmó que esta es la crónica de una muerte anunciada, pues ya se sabía desde hacía mucho tiempo que este problema se podía presentar y no se tomaron las previsiones del caso. Yo esperaría que ya se tengan algunas ideas de parte del Ejecutivo para resolver las brechas salariales que existen y cuánto esto puede significar en el presupuesto de la República. Y por supuesto es una crónica de una muerte anunciada, o sea, ¿cómo es posible que el gobierno no haya tomado cartas en el asunto? Esto es lamentable, va a haber consecuencias, van a haber personas que van a sufrir. Van a haber limitaciones en el acceso a la salud. Por su parte, la diputada Sonia Rojas dijo que el impacto que va a generar en las regiones más desfavorecidas, como las zonas costeras, zona sur y zonas rurales, sí es muy grave y se podría poner aún peor. La Comisión de Derechos Humanos también dictaminó afirmativamente el expediente 23.871, que lleva adelante una reforma a varios artículos de la Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Plenario Legislativo rechaza propuesta para que Costa Rica se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una mayoría de diputados rechazó una moción promovida por la bancada de Nueva República para que el gobierno retire al país como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en la eventualidad de que se diera un fallo en el caso Beatriz contra el gobierno de El Salvador, que según los proponentes podría abrir un portillo para el aborto. El diputado Fabricio Alvarado pidió el apoyo al señalar que dicha corte ha tomado decisiones obligando al país a modificar su legislación nacional. Estamos diciendo, como país debemos darnos a respetar ante una corte interamericana que ya sería la tercera vez, como lo acabo de demostrar, que sería la tercera vez que nos impone algo que se tiene que aprobar, que se tiene que legalizar sin pasar por la Asamblea Legislativa. Algo que debería discutirse aquí y que debería decidirse aquí en este plenario legislativo. La jefe de la bancada de gobierno, Pilar Cisneros, explicó las razones por las cuales no apoyan la propuesta. Lo primero es que no podemos votar por algo hipotético, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha resuelto nada. Yo creo que lo menos que podemos hacer es esperar la sentencia para ver cómo actuamos. No votamos sobre cosas hipotéticas. Esperemos que haya un fallo prudente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí quiero dejar claro que la gran mayoría del pueblo costarricense en diferentes encuestas y el gobierno ha defendido vehementemente el concepto de que la vida es sagrada y que hay que defender la vida, sobre todo en los casos más vulnerables, como es un niño que ni siquiera ha nacido. Así que el gobierno seguirá defendiendo este concepto de respeto absoluto a la vida hasta las últimas consecuencias. Por su parte, la diputada Frente Amplista Rocío Alfaro también rechazó la idea de los proponentes de la moción. Y nos parece que la moción, no solamente en términos de la Corte, el mismo sesgo, el cambio, la malintención de informar inadecuadamente sobre este caso nos hace pensar que aquí, más que un tema de representación de los sentires de la sociedad costarricense, lo que se quiere es imponer
una agenda que tampoco es solamente nacional, sino que es internacional, en contra de los derechos de las mujeres y en general en contra de todos los derechos humanos. El diputado Gilberto Campos de Liberal Progresista también se opuso a la idea de sacar al país del Organismo Internacional de Derechos Humanos. Habilitan nueva fecha para que el exministro Luis Amador comparezca ante Comisión de Infraestructura para dar explicaciones sobre Aeropuerto de Liberia. El plenario legislativo autorizó a la Comisión Especial de Infraestructura a sesionar el viernes 20 de diciembre durante el receso legislativo. La sesión servirá para recibir al exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, quien tendrá que dar explicaciones sobre la intervención vía decreto de emergencia a la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia y la concesión de la revisión técnica vehicular a DECRA. La Fiscalía General de la República abrió un expediente por presunto delito de falsedad ideológica contra Amador, el presidente de la República Rodrigo Chávez Robles, la ex ministra Natalia Díaz Quintana y Fernando Naranjo de Aviación Civil. En este caso se investigan presuntas irregularidades en la confección del decreto ejecutivo para contratar la intervención de la pista por supuestas afectaciones del huracán Bonnie. Diego Vargas, de Liberal Progresista, quien impulsó la moción, informó que se llegó a un consenso para sesionar pese a estar en receso. Entonces nosotros como comisión, en bloque, tomamos la decisión de que vamos a venir el 20 y esta moción nos da la oportunidad como comisión de sesionar para recibir al exministro Amador y que realmente se pronuncie sobre los temas tan complicados país y contractualmente de DECRA y todo lo que tiene que ver con el aeropuerto de Liberia. Carolina Delgado, de Liberación Nacional, dijo que en la comisión existen 2 investigaciones abiertas. En la Comisión de Infraestructura tenemos 2 investigaciones abiertas. Uno tiene que ver con la adjudicación de uso de la revisión técnica vehicular y relacionado al decreto de emergencia y la reparación del aeropuerto Daniel Oduber. En ese momento el exministro Amador estaba en la cartera y necesitamos pues cerrar esas investigaciones y que venga. Reiteradamente nos ha rechazado venir y yo creo que finalmente dijo que venían esas fechas para que nosotros le dijéramos que no. Creo que el mayor interés de nosotros, los diputados de la Comisión de Infraestructura, es poder entender qué fue lo que sucedió y poder cerrar las investigaciones que tenemos pendiente en la comisión. El plenario también inició la votación de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero ninguno alcanzó los 38 votos necesarios para ser electos. Comisión de Nombramiento recomienda ratificar a Juan Andrés Robalino Herrera como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Central. La Comisión de Nombramientos recomendó de forma unánime al plenario legislativo la ratificación de Juan Andrés Robalino Herrera como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Lo hicieron tras entrevistarlo y donde el efecto de la política monetaria en el tipo de cambio fue el eje central de las consultas de los miembros de la comisión. Robalino Herrera resaltó la conveniencia de mantener la independencia política en la toma de decisiones del ente para evitar prejuicios económicos negativos. El legislador del Liberal Progresista, Eli Fensad, consultó sobre la visión en el manejo de la política monetaria del Banco Central en el tipo de cambio. Pero hay otros tipos de bienes como el transporte, que tiene un alto contenido de importación de petróleo y de bienes regulados, que no tiene ningún efecto. Los precios relacionados con telecomunicaciones también tienen muy poco efecto, y entonces debe ser un poco la idea. Y esto es relevante para la política monetaria porque depende cuál es el grupo de bienes que está aumentando, si hace necesario o no necesario, o un impacto para resolver si se debe aumentar o reducir la tasa de política monetaria. En esa misma dirección consultó el representante de Liberación Nacional, Jason Valverde. El objetivo del Banco Central en relación al tipo de cambio debería ser eliminar las fluctuaciones y más bien reflejar lo que está ocurriendo con la economía del país, ¿verdad? Tenemos una economía que digamos, por decisión desde hace mucho tiempo, una decisión de desarrollo ha sido de apertura y nos hemos dedicado a incentivar las zonas francas. La jefe de la bancada oficialista, Pilar Cisneros,
pidió a Robalino Herrera su criterio sobre el trabajo del banco en los últimos 30 meses para atender la baja en el tipo de cambio. El Banco Central ha tenido poco que ver con la caída tan grande del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido creo que no es responsable, digamos, de esa situación. Este nombramiento pasará ahora al plenario legislativo para analizar la recomendación y definir si finalmente ratifica al candidato propuesto por el gobierno. Diputados indagan trabajo del área jurídica de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre caso Barrenador. Los diputados que investigan la Caja Costarricense del Seguro Social consultaron a la dirección jurídica de la institución acerca de la adjudicación de la administración de BAIS a las cooperativas, caso conocido como Barrenador. Gilbert Alfaro Morales, director jurídico, y Andrei Quesada Azucena, subdirector de esa entidad, advirtieron que el asunto se encuentra en sedes judiciales, por lo que no se referirían a algunos temas de la investigación. Sin embargo, respondieron varias interrogantes de los legisladores. Diego Vargas, del Liberal Progresista, consultó sobre la sesión de la Junta Directiva número 9464, que se realizó un sábado. ¿Avaló usted como director jurídico sesionar bajo la figura de funcionario de hecho? Yo no podría jamás como asesor legal decirle a una gerencia o a la presidencia o a la junta, no, este tema es urgente, por favor atiéndanlo. Eso no lo puedo hacer yo, pues no soy gestor, soy asesor. En ese entendido, don Luis Diego, es que la sesión se lleva a cabo porque las autoridades, dígase junta directiva y presidencia, estiman que el tema es urgente y es necesario. Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, preguntó específicamente sobre el caso Barrenador. ¿Qué criterios emitieron ustedes desde la dirección jurídica sobre la adjudicación? ¿Recomendaron la adjudicación o no? No señora, digamos, bueno, el caso que yo ese tema de las cooperativas ¿verdad? Eso no fue sometido a criterio de la dirección jurídica en todo el proceso, digamos, de lo que se puede entender ahora de conocimiento público. No hubo una solicitud de criterio, eso se manejó desde las gerencias y algunas gerencias con su propia asesoría legal. Lo último que sí, ya se le dio participación a la jurídica fue ahora posteriormente, con ocasión del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que señaló en cuanto a uno de los rubros que se habían adjudicado, una de los EBAIS, señaló que era absolutamente nulo. Entonces la administración le consulta a la jurídica sobre qué pasa con las demás adjudicaciones y ahí fue donde sí hubo una participación formal recientemente de la jurídica. Daniel Vargas, del oficialismo, consultó si, de acuerdo con el reglamento de la dirección jurídica, es obligatorio apoyar a las autoridades institucionales. ¿Fue usted consultado por la Junta Directiva o emitió algún criterio en relación con la posibilidad de que el cuerpo colegiado se apartara de la recomendación de la Junta de Adquisiciones o del criterio de costos? Sí, bueno, tal vez hago alusión a que, como soy testigo en ese proceso judicial, quisiera abstenerme o debo abstenerme y referirme a ese tema a profundidad. Muy bien, bueno, yo voy a contestar por usted. Sí lo hizo en la sesión 9459 del 22 de junio de 2024. En la página 14 y siguiente habla de la posibilidad de que la Junta Directiva se aparte del criterio para justificar el tema del precio. La justificación está en el estudio denominado Análisis Cuantitativo para la Gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros, redactado en julio de 2024 por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud y el Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Olga Morera, de Nueva República, se refirió sobre los riesgos en los procesos de contratación administrativa. Ustedes llevan una matriz SERVI, ¿verdad?, también de riesgos. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos en contratación administrativa? En estos temas, digamos, y yo sé que en este caso la gerencia de logística, que es como la unidad que está a cargo de todo el tema de contratación, de proveeduría, ha establecido normas anticorrupción, y un tema de los que precisamente hay que blindar, como en toda actividad administrativa, es un tema de corrupción, desde cualquier ángulo que se dé. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Comisión de Seguridad y Narcotráfico plantea penas más fuertes para quien dañe equipos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron de manera afirmativa el expediente 24.379, que reforma el artículo 229 del Código Penal para aumentar las penas a quienes dañen equipos contra la lucha al crimen organizado y el narcotráfico. La pena de cárcel será de 2 a 4 años. La propuesta añade que el delito de daños agravados también se aplicará cuando el daño sea contra dispositivos electrónicos utilizados en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, donde el dispositivo electrónico abarcará los escáneres, los drones, cualquier otro aparato que pueda ser utilizado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los diputados resaltaron la importancia de esta propuesta de ley. En estos tiempos en que estamos tan inundados con el crimen organizado, es absolutamente necesario pasar este tipo de legislaciones. En la medida en que nosotros cuidemos las fronteras, es un elemento preventivo para detener que ingresen al país esas cantidades de drogas. Creo que esta es una legislación que definitivamente va a ayudar mucho al país y en el combate con el narcotráfico. Y nada más quería informarles de algunas medidas adicionales que se están tomando con la instalación de estos escáneres. Bueno, en primer lugar, estamos contando con la asesoría de los Estados Unidos, que fue los que los donaron. Entonces, se ha tardado un poco más la instalación porque ellos han sido muy exigentes, pero me parece que es absolutamente razonable, con las medidas de protección para los escáneres. Por eso la materialización del endurecimiento de la pena en este proyecto de ley es fundamental para que, como bien se ha dicho aquí, enviar un mensaje contundente, no necesariamente a las bandas criminales que estarían dispuestas a utilizar de manera descartable a choferes humildes, personas que trabajan todos los días para llevar el alimento a sus familias a través del acarreo, sino que también es necesario señalarle a los operadores de los puertos de nuestro país que existe esta condición penal para tratar de disuadir de alguna manera los actos de vandalismo y daño a esos bienes estratégicos de Costa Rica. A pesar de todo eso, ¿verdad? Ya estamos hablando de 2 proyectos de ley. Esto también recuerdo que se había incluido, este era un tema en el que se había incluido en lo que era la conocida ley fiscal, la ley, el plan fiscal. Y aún así el gobierno no acató lo dispuesto por esas leyes y fue hasta el 2023 que se instalaron los primeros escáneres. La iniciativa pasará ahora al plenario para su votación final. Unión de Cámaras en contra de proyecto que transparenta el mercado de carreras universitarias. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado se pronunció en contra del expediente 24.352, Ley para transparentar el mercado laboral de las carreras universitarias en Costa Rica. Así lo manifestó Jorge Luis Araya, representante de esa entidad, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se discute el tema. Nos parece, en segundo punto, que la transferencia de recursos que se pretende hacer desde el CONAPE representaría quitarle una buena cantidad de los recursos destinados al financiamiento que requieren las personas para iniciar sus carreras universitarias o técnicas, o para avanzar en ellas en estudios de posgrado. En tal sentido, nos preocupa el desvío del 0,5% de la partida destinada al CONAPE para la creación del programa de información. Lo anterior representa una reducción del 10%, o representaría una reducción del 10% de los recursos del CONAPE, cuyas fuentes son las utilidades de los bancos. La diputada independiente Gloria Navas comentó que otros comparecientes han hecho la advertencia de extraer los dineros de CONAPE y eso no es lo ideal. También se nos ha indicado tanto por el Ministerio de Educación, que por cierto vinieron ayer, nos dieron unas explicaciones muy amplias, y a pesar de darnos una exposición bastante completa sobre el tipo de educación, los programas que se tienen, el bilingüismo y otra serie de áreas sumamente importantes, también llegaron a la conclusión de que no era necesario este proyecto en la forma en que estaba planteado, aunque sí tiene buenas intenciones. Rosaura Méndez, de Liberación Nacional, dijo que el país no está para tener duplicidades en este tipo de funciones. Casi todos los diputados o todos los diputados que estamos acá, cuando presentamos un proyecto es porque creemos que podemos mejorar o hay algo que se requiera. En este caso, ya existe el OLAP que está cumpliendo esas funciones, pero también
la mayoría de las instituciones que han asistido acá han tenido una posición similar a la de ustedes. El tema continuará en análisis en esta comisión. Piden apoyo de diputados para no trasladar CONAPAN al Ministerio de Salud. Representantes de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor solicitaron ayuda para no trasladar el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor al Ministerio de Salud. Así lo solicitó Leila Gamboa, representante de esa Junta Rectora, ante los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, al referirse al expediente 24.585 que busca ese fin. A criterio de Gamboa, ese traslado del Ministerio de la Presidencia al de Salud debilitaría al CONAPAN y violaría todos los convenios internacionales en esta materia. Con este proyecto de ley se está debilitando al CONAPAN, violando el compromiso de Costa Rica al firmar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores mediante la Ley 9394. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas, por su atención y estamos para servirles. Aunque somos adultos mayores o yo soy anciana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero mientras tanto que haya juventud en el corazón, hay vida y deseamos una Costa Rica que no nos haga diferentes. Priscila Vindas, del Frente Amplio, consultó sobre la representación de las universidades públicas en el Consejo Consultivo. ¿Que arriesgaríamos a perder eventualmente si se quita esta representación? En realidad, el trasladarnos al Ministerio de Salud realmente sería un retroceso, disminuiría realmente la incidencia y las funciones que tiene una organización creada por ley a pasarnos a ser un departamento del Ministerio de Salud, y realmente eso sería un retroceso, no solamente en las funciones, sino también en las finanzas propiamente del CONAPAN. Andrea Álvarez preguntó sobre las razones para el traslado del CONAPAN al Ministerio de Salud. Personalmente, sí me surge la duda porque ahora están como parte del Ministerio de la Presidencia. La experiencia nos ha dicho, en ese momento era lo ideal. ¿Por qué? Porque necesitamos un CONAPAN fuerte, con una proyección política muy fuerte, que lo hiciera como nosotros lo soñábamos. Un CONAPAN con recursos económicos, con personal y que estuviera en todo el país. En este momento, ¿qué sentimos? Que tal vez en la integración de la Junta Rectora referente al poder político, la representación de los ministerios, ahí ya no funciona. El expediente continúa en estudio por parte de la Comisión. Comisión de Asuntos Sociales pide criterio del Ministerio de Educación Pública sobre mercado laboral de carreras universitarias. La Comisión de Asuntos Sociales pidió criterio al Ministerio de Educación Pública sobre el expediente 24.352, Ley para transparentar el mercado laboral de las carreras universitarias en Costa Rica. Para ello compareció Gisela Alpizar Elizondo, viceministra académica del Ministerio, quien explicó que actualmente la institución tiene varios programas que dan información sobre las carreras universitarias en el país, lo que provoca una duplicidad de funciones sobre ese tema. La diputada independiente Gloria Navas comentó que el proyecto requiere mayor ampliación e integración. Sí quisiera saber un poco más si hay de veras esa conexión eficaz o no lo hay, o entre el CONAPE y el Ministerio de Educación. Las universidades mantienen una estrecha coordinación con CONAPE, pero la información también se proporciona a través de la participación de las universidades en las ferias que se hacen a nivel nacional. Y generalmente, y me siento bastante contento de saber de que alrededor del 80% de las universidades privadas, que son 54 universidades privadas, participan en estas. Y ellos lo que hacen es justamente promocionar también la visita a CONAPE, ¿no? Que los estudiantes sepan que existe, digamos, una fuente de financiamiento bastante cómoda, ¿no?
en lo que podría ser luego la vida laboral de estos estudiantes para pagar sus estudios en futuro, ¿no? Ustedes saben de que CONAPE es una fuente de financiamiento bastante cómoda, muy generosa, diría yo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que las universidades privadas han ido evolucionando en el proceso de promoción y de coordinación con CONAPE, ¿no? Porque actualmente se puede decir que cada universidad tiene prácticamente incorporado dentro de CONAPE el 100% de sus programas de estudio. Rosaura Méndez, diputada de Liberación Nacional, dijo que el problema es que existen muchos programas, pero no llega la información a los estudiantes. Yo quisiera preguntarle un poquito más sobre el programa Brete, si usted tiene algunos datos sobre los resultados que se han dado. Por ejemplo, cuando hablamos de liceos rurales, que ofrece una oferta, ¿verdad?, más rural, ahí se trabaja STEAM, se trabaja la orientación vocacional, ¿verdad?, se trabajan las mismas líneas. Cuando hablamos de educación técnica, que es otro abanico de posibilidades de carreras técnicas y de capacidades emprendedoras, igual, ahí está STEAM presente, está la parte de todas las especialidades. Con respecto a Brete, es importante decirles que los módulos responden a las diferentes asignaturas, que no son todas las personas las que optan por Brete, sino aquellas personas que tienen el noveno, pero que quedaron, digamos, que deben una materia. Entonces, ellos desarrollan ese módulo que les faltó como para hacer una prueba de ampliación, ¿verdad? Entonces, desarrollan ese módulo y luego hacen las pruebas, ¿verdad? Y todo ese proceso que les permite entonces demostrar que logran los aprendizajes que se les van a medir y que tienen la opción de poderse graduar. El proyecto continuará en su etapa de análisis en este foro parlamentario. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.